Te damos gracias, Señor, en esta hora por este tiempo que vamos a estar teniendo estas lecturas bíblicas. Pedimos que tu dirección, Señor, esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos esté alumbrando y dando entendimiento, Señor, sobre la Escritura en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Entonces leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También quiero hacerles una pregunta, no sé si a usted alguna vez se ha hecho esta pregunta. Cuando ve el mal en una vida, cuando usted ve que a alguien le anda mal, tal vez se ha preguntado qué ha hecho esta persona o qué tan mal, qué gravedad ha hecho esta ciudad, este país, que realmente usted ve que hay circunstancias de adversidad muy grandes. Podemos ver en África, en Haití. Nos preguntamos, ¿qué ha hecho esta ciudad, este pueblo? Bueno, todos conocemos, el que conoce un poco la historia, sabemos que esos dos países son países que invocan a fuerzas muy oscuras y hacen alianzas con el mismo diablo, hacen alianzas, hay mucho brujo, hechiceros, ellos invocan espíritus de magia, espíritus de muerte, de destrucción, y todos esos espíritus ellos están llamando con sus actitudes, están llamando al mal, y entonces por eso es que tienen tanto mal en sus países. Hay otros países que invocan al espíritu de muerte, como México, por ejemplo, que todos conocemos. México es un país que adora a la Santa Muerte, le rinde honores y le rinde pleitesía. Otros países tienen idolatría, otros países diversidad de espíritus se alojan por la gente que allí vive, que llama a esas fuerzas demoníacas, así como hay países que piden a Dios el bien, pero lamentablemente en este tiempo toda la tierra se ha contaminado y un pequeño grupo, amados hermanos, de cristianos, de hijos de Dios, estamos clamando. Por eso dice la Escritura que pocos son, dice, los que van por el camino angosto. Pocos son los que se salvan y muchos son los que van por el camino ancho, que es camino a la perdición. Entonces vamos a leer hoy, vamos a estar leyendo la historia de un rey, y es la historia del rey Acab, la historia del rey Acab. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes 20, ¿qué hizo aquel rey? ¿Qué hizo aquel rey? Entonces leemos desde el verso 31 en adelante, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así la Escritura. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí que hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongámonos pues ahora de cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura nos salva la vida. Entonces ciñeron sus lomos con cilicio, con sogas, se pusieron como un disfraz para dar lástima, para dar pena, y eran los enemigos del pueblo de Israel. Dice: ellos son misericordiosos, así sabemos que ellos hacen misericordia y no nos van a matar de primera. Si nosotros pedimos clemencia y misericordia, nos van a salvar. El Señor les había dado a esta tierra, a estos reyes, a esta ciudad, les había dado leyes que no perdonaran a sus enemigos, porque eran anatemas, eran malditos para Dios, porque esos mataban, adoraban a dioses ajenos, adoraban a dioses que no era el verdadero Dios, y el Señor estaba enojado con aquellas ciudades que rodeaban a Israel. Entonces este rey Ben-Hadad le dice: te ruego que viva mi alma. Y respondió: si él vive, aún mi hermano es. Así le dijo el rey de Israel, diciéndole: mi hermano, a alguien que andaba adorando otros dioses, que andaba con idolatría, que andaba en idolatría, que hacía todo aquello que a Dios no le agradaba. Entonces aquellos hombres, dice, que tomaron por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de la boca del rey y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive, es tu hermano. Y él dijo: y traedle. Entonces Ben-Hadad se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro.
Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Te voy a devolver las ciudades que mi padre tomó al tuyo. Y haz plazas en Damasco para ti, o sea, instálate en mis alrededores. Instálate otra vez, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo dije: Acab, te dejaré. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Y hizo un pacto con Ben-Hadad. Y entonces hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabras de Dios. Dios le dijo: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle, no quiso hacerle aquella herida. Entonces le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, cuando te apartes de mí, un león te herirá. O sea, cuando es un verdadero profeta de Dios, aunque te parezca algo descabellado lo que te está diciendo, que te dice: ve por este camino o haz aquello, pero aunque te parezca difícil de hacer, ahí demuestra la palabra de Dios que cuando es palabra de Dios, entonces dice: cuando se apartó de él, un león lo mató. ¿Por qué se lo comió el león? ¿Por qué lo mató el león? No se lo comió, solo lo mató. ¿Por qué lo mató? Por no obedecer a la palabra de Dios. Así pasa hoy en día el pueblo que no obedece al Señor. Entonces otro que pasaba le dijo que lo hiera y esa persona le hizo una herida y el profeta se fue porque tenía un propósito, esa herida causada al profeta, porque ese profeta ese siervo tenía que ir delante del rey con aquella herida y se puso un disfraz y una venda sobre sus ojos, y cuando el rey pasaba, le dijo al rey: tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: y esa será tu sentencia, tú la has pronunciado, ya está dicha la palabra, ya te había dicho, ya se te había dado la sentencia. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el tuyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Sabemos que Acab no solamente quiso pacto con los que desobedecían a Dios, sino que muchas cosas siguió haciendo. Cometió injusticia contra un hombre justo cuando se le antojó la viña de Nabot. Y su mujer Jezabel lo apoyaba, lo instigaba, dice la Escritura, para hacer daño a un justo y quitarle sus tierras a un justo, a un hombre que nada le había hecho, simplemente se había negado a entregarle su heredad. Pero era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre de bien. Y a los enemigos, que eran enemigos del pueblo de Dios porque le hacían daño al pueblo de Dios, a estos había ayudado. Así hoy en día, amados hermanos, el pueblo de Dios sigue haciendo alianzas con aquellos que están haciendo el mal y le dice: tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Fueron las palabras pronunciadas por aquel rey que diríamos cavó su propia fosa. Como dice la palabra, que el que cava fosa, leemos ahí en Salmos 7 del 15 al 16, y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. O sea, toda persona que hace algo en su vida va a recibir una retribución si no se arrepiente a tiempo. Proverbios 26 nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabresto para el asno y la vara es para las espaldas de necio. O sea que sí, a buena, no entendemos lo que Dios nos está hablando, nuestro Padre Celestial quiere nuestro bien.
Pero por eso dice, la vara es para la espalda del necio. Entonces cuando vemos que hay azote sobre la vida de una persona, porque Dios le ha dicho muchas veces que no ande en fornicación, que no ande para allá y para acá, en las cosas del mundo, en las fiestas del mundo, compartiendo. No, pero él es mi hermano, él es mi padre, él es mi madre, él es mi amigo, él es mi compañero, ella es mi compañera de trabajo. Yo no puedo dejar de compartir, porque ¿qué me van a decir? Porque es mi hija, porque es mi hijo. ¿Cómo yo no voy a ir a su fiesta, a Nimrod, su fiesta navideña? ¿Cómo no voy a participar? Es mi esposo que me hace un regalo en el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. ¿Cómo yo no voy a participar de esa fiesta católica, idólatra? ¿Cómo no voy a participar si es mi esposo y mi esposo no entiende? Incluso justifican, dicen, no, pero es mi hijo, ¿cómo no voy a aceptar su regalo del Día de la Madre? Que la Iglesia Católica y muchas instituciones se apoyan en eso porque quieren honrar a la Santa Madre Iglesia. Y amados hermanos, sí, hay muchas costumbres en este mundo que los hombres, para no tener un conflicto en su familia, entonces hacen una alianza. Dicen, no, pero él es mi hermano, pero él es mi padre, él es mi hijo, es mi nuera. ¿Cómo si mi nuera ha preparado esta gran fiesta? ¿Cómo yo no voy a ir? Yo no puedo dejar de acompañar a mi familia en un momento así. No es que mi familia está acostumbrada, no es que falleció y todos vamos a ir al cementerio a visitar a los muertos. Todos vamos a ir. El Día de los Muertos tenemos que ir y yo no voy a quedar mal con mis hijos o con mi esposo porque era mi suegra y era tan buena que la voy a ir a ver allá al cementerio. Entonces nuestro Señor ha sido claro, el que se hace amigo del mundo, enemigo de Dios se hace. Pero el pueblo de Dios sigue y sigue, amado hermano, participando y haciendo alianza con los hombres de la tierra porque son parte de su familia o parte de, y no se niegan a sí mismo, porque el que no se niega a sí mismo, hermano, el que no tiene parte con Dios. Eso nos dice el Señor, que seremos sus discípulos si nos negamos a nosotros mismos. Vamos a leer otros versículos también sobre las naciones. Leemos el Salmo 9 del verso 15. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda esta palabra que estamos leyendo. Dice, las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron quedó prendido su pie. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron y en la red que escondieron quedó prendido su pie. Hoy en día las naciones se atan y hacen muchas alianzas con diferentes denominaciones, con diferentes países, diferentes gobiernos, con los poderosos de la tierra. Hacen alianzas las naciones y se van hundiendo cada vez más, dice acá. Se hunden en el foso que han hecho. Salmo 7 nos dice, han cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. O sea, las personas caen en esa fosa que van haciendo. También podemos leer que nos dice el Salmo 35, que venga destrucción sobre él, que sin darse cuenta la red que él mismo tendió lo prenda y que caiga en esa misma destrucción. O sea, va a venir destrucción sobre la persona sin darse cuenta le va a venir una destrucción. Y la red que él mismo tendió, esa misma red lo va a prender. Esa destrucción lo va a tomar, lo va a atacar, lo va a destruir. También podemos encontrar que el salmista allí en el Salmo 57:6 dice, han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Esto pasa cuando alguien es justo y no hace alianza
con el mal, con los que andan torcidos. Si la persona no se quiere enderezar, si tu familiar no se quiere enderezar, esa persona quiere andar por su camino torcido, pues suéltala, déjala. Salmo 94:23 nos dice, Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá su maldad. El Señor nuestro Dios lo destruirá. Proverbios 5:22 nos dice, de sus propias iniquidades será presa el impío. De sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Por eso la persona que vive en fornicación, que hace lazos con el pecado, queda atrapado en su pecado y no se puede soltar. Por más que pida oración, si no decide soltar el pecado, nadie podrá librarle. Solo el arrepentimiento genuino podrá librar a la persona de sus propios lazos, de aquellos lazos, de aquel hoyo que ha cavado. Solamente el Señor le podrá rescatar cuando viniere un profundo arrepentimiento. Como dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Si tú confiesas tu pecado, pero continúas en él, no alcanzarás misericordia. No podrás alcanzar misericordia porque continúas en tu pecado de adulterio, continúas en tu pecado de fornicación, continúas en tu pecado de robo, continúas en tu pecado de alianzas con el mal. Por eso dice que la fosa que has cavado la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. El Salmo 7:16 nos dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia defenderá sobre su coronilla. En Proverbios 22:8 nos dice la Escritura, el que siembra iniquidad segará vanidad y la vara del furor perecerá, la vara de su furor perecerá, le hará perecer. ¿Por qué? Porque sembró iniquidad y va a cegar más mal todavía. Proverbios 5:22 dice, de sus propias iniquidades será preso el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Mas la justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. O sea, lo único que puede librar a una persona del mal, de quedar atrapado en ese hoyo que ha cavado, es un verdadero arrepentimiento y una decisión genuina de decir, Señor, yo de aquí me arrepiento y dejo de pecar. Ya no pecaré más. Señor, me arrepiento, pero de todo corazón me arrepiento de haber cometido esa iniquidad. Proverbios 28:10 dice, el que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. Solo los íntegros podrán heredar bien. Como dice la Escritura, si vosotros siendo malos, hacen mal. ¿Acaso cada uno puede dejar la propia naturaleza? Si no se arrepiente, solo Dios puede hacer un cambio de tu corazón. Solo Dios puede hacer un cambio. Solo el Señor puede cambiar nuestro corazón por un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón perfecto, un corazón que le agrade. Solo el Señor, un corazón humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dios se agrada, nuestro Padre Celestial se agrada de que nosotros andemos con un corazón humillado. Aún vemos que aquel rey tan malo era, que un día el Señor le manda a un profeta para decirle que iba a morir. ¿Y qué pasó? Que dice que aquel rey rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, y dice que hasta durmió en el suelo, en cilicio, anduvo humillado delante de Dios, porque el Señor se había enojado con Acab y por eso le manda al profeta Elías. Le voy a leer un poquito, gloria a Dios, para que usted entienda cómo el Señor se enoja y el mal que hizo. Entonces el Señor toma
dice, voy a hacer juicio ya a esta persona, ya no más tolerancia. Vino palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate y ve a encontrarte con el rey Acab. Dice, era cuando él le había quitado la viña a Nabot junto con su mujer, habían hecho juzgado, habían maltratado a Nabot, esa mujer hizo de todo y el rey consintió, aceptó todo, recibió, hizo el mal contra aquel hombre justo. Entonces ya el Señor le manda al profeta para decirle, así le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu misma sangre, le dijo. O sea, le dio una sentencia. Entonces Acab dijo a Elías, le dijo, me has hallado, enemigo mío, porque te has vendido, le dijo, a hacer lo malo. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo, y yo traigo el mal, dice el Señor, sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, por la rebelión con que me provocaste esa ira. O sea que el Señor se enojó. ¿Por qué? Por la rebelión que había en Acab, con que has hecho pecar a Israel. No solamente había pecado él, sino que también había hecho pecar al pueblo de Dios. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dice, así que ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y entonces Acab lo que hace, dice que rasga su vestido, se pone en cilicio y se arrepiente. Empieza a andar humillado delante de Dios. Entonces Dios vio el corazón de Acab y le dijo, ¿has visto cómo se ha humillado Acab? Pues no traeré mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal. Ahí el Señor dice que va a perdonar a Acab, que no va a traer el mal sobre él. ¿Por qué? Porque se había humillado. Pero se humilló y ve que Dios le saca el azote y sigue haciendo lo malo. Y lo mismo su mujer, Jezabel. Entonces, amado hermano, leyendo toda esta escritura, podemos ver que todo el mal que una persona hace y las alianzas que hace con los hombres de la tierra, aunque tú no dices, pero yo no adoro imágenes, sí, pero has hecho alianza con alguien y estás no, pero él es mi familiar, él es mi amigo, pues corrige el pecado, exhorta el pecado y sigue en tu lugar, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos a veces partícipe del pecado ajeno. Ellos andan en sus delitos y pecado y nosotros los ayudamos, les damos una mano. ¿Para qué? Para que continúen en su pecado. No reprendemos el pecado para no quedar mal. Tal vez tú no reprendes el pecado, pero es necesario que empecemos a reprender el pecado. No importa si quedamos mal con nuestro familiar. No, discúlpame, pero no voy a participar de esta fiesta. Si tú quieres participar, participa tú, pero yo no voy a participar. Por algo, la palabra de Dios nos dice, no seas partícipe con ello. Tenemos el ejemplo allí de la mujer de Lot que miró atrás y se volvió una estatua de sal. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Nosotros no podemos mirar atrás. Lo que hemos dejado no lo podemos volver a tomar. Nosotros no podemos ser partícipe con ellos de su mismo pecado. El que quiera perderse, que se pierda. Pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, profetisas, cantantes, salmistas que quieran andar torcido, muchos se han vuelto atrás, están en apostasía. Nosotros no podemos ser partícipe con ellos porque ellos van camino al infierno. Nosotros no podemos perder la salvación por aquellos que no se quieren salvar, que no quieren dejar de hacer lo malo, porque el Señor ha dicho, nada inmundo entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Salmo 50 nos dice, y tu parte era con los
con los adúlteros? ¿Hasta cuándo, hermano, nosotros vamos a ser partícipe con la iglesia apóstata? No vamos a estar reprendiéndolos. Nosotros tenemos que reprender el pecado, pero no ser partícipe con ello. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Reprendió al pecado. Aunque era el rey, le dijo, no te es lícito tener la mujer ajena, no te es lícito andar en adulterio. Por supuesto que no todos están dispuestos a perder su cabeza, pero a veces, hermanos, es necesario que nosotros nos apartemos de aquellos hermanos que están en coinonía con el pecado, están de amigo del diablo, están de amigo del mundo, y el que se hace amigo del mundo, enemigo de Dios se hace. Recién leímos esta escritura, que la sentencia para el rey Acab le dijo, tu vida será por la suya. O sea, vas a perder tu vida porque esa persona quiere perder su salvación. Y tú vas a perder la tuya también por él o por ella o por una iglesia o por una congregación que anda en apostasía, que se han unido a la iglesia católica, que están unidos con la iglesia romana, que están unidos con los encuentros y reencuentros, que están unidos en el ecumenismo. Y tú también vas y participas con ellos. Te has hecho parte con la iglesia apóstata. Si participas, mi hermano y mi hermana, y después no sabemos por qué nos ha venido tanto mal. No sabemos por qué ni por dónde nos ha entrado la frialdad. Nos ha entrado el desgano espiritual. Pues la escritura es clara, nos dice, el mal no vendrá sin causa. Hay una causa. No podemos perder nuestra primera fe. No podemos perder nuestra fidelidad a Dios. Primeramente, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ten en cuenta, tu vida será por la suya. Si esa persona se quiere perder, tú no puedes tomar la misma sentencia que esa persona tiene. Tienes que permanecer en la vida, en la salvación, no apartarte ni a derecha ni a izquierda del camino angosto. A veces, hermano, tenemos que tomar una decisión y hacer una elección, y que esa sea una elección de vida eterna. Aunque en esta vida tengamos que perder amistades, pero elijamos siempre la amistad con Dios primero. Y seamos fieles al Señor y no a los hombres. A veces es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque por cavar la fosa y ahondarla, caemos en el hoyo si no nos apartamos. Viene destrucción repentina, porque escrito está que la maldición o el mal nunca vendrá sin causa y que la vara es para las espaldas del necio. Por eso, hermanos, escojamos el bien para recibir el bien. Estemos de parte del que anda haciendo lo bueno y no de parte del que anda haciendo lo malo. Si en tu iglesia, en tu congregación, donde con los hermanos que tú estás andan torcidos y tú quieres ser hermano de ellos y quieres seguir con ellos participando también de su apostasía, dice, no, pero ellos participan y bueno, yo estoy ahí, pero yo no digo amén. Pero tú estás con ellos también. Entonces están todos juntos y no estás reprendiendo el pecado y sigues participando, aunque sabes que cantan, que ponen luces psicodélicas, que han hecho del altar una completa fiesta del mundo, con sus globos, con sus pinos, con su fiesta, con sus luces de colores, su canto, sus canciones apóstatas, y no te importa, participas y ya, para quedar bien, porque son tus hermanos, como decía Acab. Acab decía, sí, Ben-Hadad es mi hermano también, aunque él adore al diablo. Y así hoy en día hasta los evangélicos están diciendo son nuestros hermanos, los católicos, y los católicos hacen como Ben-Hadad, dice, son los hermanos perdidos. Son los hermanos, dice, separados. Yo no soy hermano de ningún idólatra. Y el pueblo de Dios dice, sí, somos los hermanos separados. Hermano, le dice al católico. ¿Y qué es eso? ¿Desde cuándo tú eres hermano de un idólatra? Entonces tú también eres idólatra si te dices hermano del idólatra. Apartémonos del mal. Volvámonos al Señor de todo corazón y dejemos de hacer lo malo, porque si no también nosotros recibiremos la misma paga que ellos recibirán. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sin dobleces, Señor. Ayúdanos a ser de un solo lado, Señor.
a ser veraces, a andar en la verdad, a buscar, Señor, de esa verdad que eres tú, Jesús, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te pido tu bendición y tu luz, tu entendimiento sea con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el favor de Dios y el amor de Dios sea con nosotros para poder tomar una buena lección y elegir el bien, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermana y mi hermano. Hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.